Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional, con los protagonistas de las noticias. Cabina Vaca, número 1 vistas. Sabemos que empezar un negocio, hacerlo crecer y mantenerlo es duro, que a veces necesitas un empujón extra para salir adelante. Sabemos que necesitas confiar en alguien y que te dé buenas noticias. Señor Pérez, su crédito ha sido aprobado. La cooperativa Artesanos a lograr tus sueños te va a ayudar. ¿Imaginas un lugar donde los sueños no tienen límites? En la Unidad Educativa Internacional Pensionado Atahualpa no solo educamos, transformamos vidas. Desde los primeros pasos hasta el bachillerato, acompañamos a cada estudiante en su camino hacia la excelencia. Nuestra triple titulación nacional, internacional y Citizen High School abre las puertas al mundo. Con más de 70 docentes expertos y comprometidos con el futuro, ofrecemos oportunidades ilimitadas. Con inglés de alto nivel, un ambiente seguro, inclusivo y familiar y becas académicas y deportivas. Así aseguramos para tus hijos el acceso a más de 100 universidades en Estados Unidos y Latinoamérica. Decide hoy por un mañana sin límites. Matrículas abiertas del 4 al 15 de agosto de 2025. Unidad Educativa Internacional Pensionado Atahualpa, donde los líderes del mañana se forman hoy. Mi experiencia aquí en el Instituto Médico de Especialidades ha sido perfecta, ha sido excelente, estamos muy agradecidos por la atención. Hace más de 5 años tuve aquí a mi primer hijo y hoy volvemos nuevamente por el segundo. Realmente nos han dado la garantía para poder volver confiados, seguros de los procedimientos, de la atención del personal médico, de enfermería, de todo el equipo que forma parte de la clínica. IME, una familia que cuida de ti y... Sí, ya voy. Estoy esperando el bus. Joven, ¿sabe qué es lo más curioso en el tiempo? El tiempo. Sí, el tiempo. Pasa tan rápido que ni nos damos cuenta. Seguimos atrapados en la prisa, sin ver lo que realmente importa. Suena poético. No es poesía, es la vida. Algún día estará aquí como yo, esperando el bus, esperando que alguien le vea. Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque por eso necesitas a tu lado a una experiencia, líder en educación en línea, que se adapte a ti y a tus habilidades, que te acompañe en todo momento desde diferentes puntos del país y del mundo. Cuando decides ser más, la UTPL te da el respaldo de más de 45,000 estudiantes que, como tú, quieren llegar más lejos. Decide ser más. Cuando decides ser más. Exactamente las 17:09. Estamos en vivo en este bloque de entrevistas en cabina con Mónica Vaca, correspondiente a la jornada de este miércoles 13 de agosto del 2025. Siempre es un gusto que nos permitan acompañarlos tarde a tarde. Voy a saludar con mi primera invitada de esta jornada, pero antes yo quiero hablarles de Antonio Antes, tu destino ideal para compras y gastronomía. Este cantón lo tiene todo, moda y una excelente oferta gastronómica. Te invitamos a recorrer sus 6 parroquias y disfrutar de lo mejor que tiene
Antonio Ante de moda todo el año. Mariuxi Navarrete es presidenta nacional de la Plataforma Cultural y bueno, hay un tema que no sé si está conectada Mariuxi. Mariuxi. Ahí estamos en vivo. Hola Mariuxi, ¿qué tal? Qué gusto siempre es conversar contigo. Bueno, se han reanudado las elecciones en la Casa de la Cultura, Mariuxi, y esto no cambia la fecha tampoco de las elecciones, a pesar de que estuvieron suspensas algunos días por una acción que se presentó, una acción de protección, que contigo también conversamos en el espacio de Bocu 102.3. Pero, ¿qué significa que estas elecciones continúen para el sector cultural, Mariuxi? ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenida. Hola Mónica, qué gusto encontrarme contigo en esta conversación. Mira que sí, precisamente hace unos días hablábamos de la suspensión del proceso de elecciones y creo que fue al día siguiente se reanudó. Pero sí nos quita a nosotros un tiempo de campaña para los Ujú. actores culturales que no son parte del oficialismo, porque la Casa de la Cultura seguía en todas las provincias teniendo actividad y potencializando a los candidatos oficialistas, hablemos así, Ujú. y los demás pues tenían que estar en una pausa. Se han reanudado el proceso de elecciones, no cambian las fechas, sí se han eliminado algunas partes del proceso. Por ejemplo, en Imbabura no va a haber debate, sin embargo, en otras provincias Ah. sí hay debate. El día de ayer hubo en Loja, me parece que hoy hay en Pichincha, en ¿Por Azuay qué y no han en varios. exigido ustedes el debate, Mariuxi? O sea, entiendo que la justificación puede ser el tiempo, ¿no? Porque las elecciones serían este sábado, son este sábado 16 de agosto. Pero ¿por qué en otras provincias sí? Porque la suspensión fue a nivel nacional. Así es, el debate me parece que aquí en Imbabura iba a ser el 8, pero al suspenderse y como no había una certeza, me parece que eso fue lo que ya no hicieron. Nosotros como parte del colectivo al que apoyamos, como plataforma cultural en Imbabura apoyamos a Coalición Arte Cultura, solicitamos con antelación que se nos entregue la metodología de cómo iba a ser el debate, qué tipo de preguntas, cómo iban a ser los tiempos. Nos dijeron que todavía no había algo desde la nacional, ¿no? Pero al final simplemente nos mandaron un documento diciendo que por temas de la suspensión que se dio por la acción de protección, pues simplemente ya no se iba a dar el debate. Es una pena, ¿no? Porque para mí siempre es importante que el votante escuche las propuestas de quiénes son los candidatos y también nosotros veamos la preparación que tiene uno u otro dentro del sector cultural, porque la gestión cultural no es solamente un nombre que nos podamos poner, sino es un proceso que llevamos por años. Ujú. Antes de seguir con este tema y el candidato o los candidatos que tú apoyas a través de la plataforma cultural, yo te preguntaba en el espacio de Bocu Mariupsi sobre esta fusión del Ministerio de Cultura. Me imagino que todos quienes son parte de la cultura de una u otra forma ven esta fusión como una preocupación, ¿no? Porque ya de por sí en los últimos años la cultura está un poco relegada, ahora con una fusión que posiblemente pase a ser un viceministerio, que aún se desconoce cuál va a ser el proceso, etcétera. ¿Cómo lo miran ustedes y qué acciones están tomando? ¿Hay unidad en torno a esto más allá de las elecciones? Sí, pienso que hay bastante conciencia en el sector cultural a nivel del país, ¿no? Lo bueno de tener esta vinculación, fronteras de Imbabura, conocer cómo funciona en otras provincias, nos muestra a nosotros que hay bastante conciencia en el sector cultural y entendemos lo que el ministerio significaba para nuestro accionar. Si nosotros no sabemos cómo va a quedar, lo único que tenemos como información es una foto, el ministro la ministra de Cultura, el representante de Ciencia, Tecnología y de Turismo se tomaron de la mano y nos dijeron trabajaremos por el Ecuador. Esa es la única información que tenemos, pero nosotros debemos salir de ese tipo de información de fotografías o de TikTok y llegar a una parte técnica donde nos digan, a ver, ¿qué es lo que va a pasar?
con estos ministerios que se fusionan a forma nuestra, en realidad podemos decir que desaparecen, porque ya nos mostró la realidad del Ecuador que este sistema de tener el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y Recreación no funcionó, pero sí empezó a funcionar cuando nosotros empezamos a existir como ramas diferentes del quehacer nacional, porque el arte y la cultura también representa parte de la economía que se mueve en el Ecuador. Ujú, claro. Pero, o sea, más allá de esto, de estar en desacuerdo, obviamente, hay acciones, no sé si se han reunido con otros colectivos a nivel nacional, tú representas a una importante plataforma a nivel nacional, pero con otros colectivos, de pronto, buscando algún acercamiento y queriendo respuestas, más allá de esa fotografía que es lo único que hasta ahora han obtenido. Sí, mira, y claro, como yo te decía ese día, nos llega esta noticia justo en la coyuntura, ¿no? Donde todo el mundo está también pendiente de las elecciones, elecciones que se suspendieron, que volvieron a existir, que no existe todavía el levantamiento de la medida cautelar para que hayan elecciones para el presidente nacional. Solamente vamos a tener las elecciones en los núcleos y Ujú. la Casa de la Cultura, hasta que se resuelva esto, seguirá acefálica o tendremos unos presidentes subrogantes y prorrogados en la sede nacional. Entonces, en medio de eso nos llega este tema y claro, habemos varios colectivos que nos hemos unido a través de conversaciones para primero pues rechazar, ¿no? Rechazar el hecho de que nos quieran desaparecer, fusionar, como que en educación el arte es solamente hacer origamis, como decía un compañero, o el cantar en el coro, ¿no? Pues los procesos culturales representan identidad, representan memoria, representan también una transversalización para tener una sociedad menos violenta en un país que se nos cae por la violencia. Entonces, seguimos en esto. Ahora, yo te puedo decir que nosotros pedimos la audiencia con la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea. Hasta ahora no recibo respuesta. Escuché el planteamiento del cambio de orden del día para hablar sobre este tema por parte de la asambleísta Jairen Noriega de la provincia de Pichincha, quien yo admiro mucho por su valentía y su comprender lo que es la cultura, pero no se dio paso al Claro. orden del día, al cambio del orden del día, y es precisamente porque esta aplanadora de votos va por encima de la lógica y la conciencia. Claro, ahí lo que está imperando es la fuerza de los votos, indudablemente. Em, eh, Dejar de lado, o sea, imagínate, si la salud está siendo relegada, no digo que la cultura no es importante, ojo, que no se vaya a malentender, pero la salud que es tan primordial, básica, está siendo tratada como lo está hoy en el Ecuador, tú se diga la cultura. Claro, por supuesto. Y mira, a mí me ha preocupado mucho el día de ayer. Yo vi algunos cortos sobre la marcha y yo decía, cuánta falta hace la cultura, cuánta falta nos hace una educación que transforme y una comunicación que en realidad sea un derecho, ¿no? Para todos. Porque ver jóvenes dibujados una esvástica y hablando del Führer y cosas así, a mí me dio escalofrío, porque lo que quiere decir que cualquier persona que venga y le acuse a otro puede atacarle de una forma, o sea, ya no va a haber una lógica de pensar. La sociedad ecuatoriana no lee y el día de ayer me di cuenta que lo poco que lee entiende nada. O sea, es muy grave lo que está pasando en nuestra sociedad y eso significa que hay que invertir en lo social, educación, cultura, salud, deportes, porque de otra forma nuestra sociedad está Ujú. totalmente en un Bueno, abismo pero si perdido. tenemos, Mariuxi, si tenemos asambleístas que no solo no saben leer, sino también no saben hablar. Sí, por Dios, terrible porque hoy la escuchaba justo a una periodista de un medio de comunicación, decía, cualquiera se equivoca. Sí, cualquiera al que le pagan un sueldo de $6,000 mensuales y que encima más tiene asesores que le escriben mal y él lee peor. O sea, eso es terrible porque ¿en manos de quién estamos? ¿Queremos reducción? La gente pide, sí, reducción de asambleístas,
Pero si nos van a quedar de este tipo de asambleístas, no sé Claro. qué ¿Y vayamos qué, a y qué te quedar. garantiza que la reducción de asambleístas vayan a ser unas eminencias de la política, del conocimiento jurídico? Claro, es que precisamente luego tenemos chicos que no alcanzaron a un cupo universitario y terminan siendo los padres de la patria, ¿no? Entonces sí es muy grave la situación y yo pienso que debe haber una educación política y debe haber una carrera en ciencias políticas para que los que vayan ahí sepan a qué van. Si no, yo también he estado cuando he sido comisionada donde los asambleístas que están ahí ni siquiera entienden de lo que estamos hablando. Algunos están chateando, otros están tomándose fotografías y es desesperante para quienes vamos con la necesidad de la gente para ser escuchados y simplemente pasamos por ahí 10 minutos que ni siquiera nos van a escuchar. Ujú, claro, y nadie nace sabiendo, ¿no? O sea, nadie es no sé, nace sabiendo, nadie, todos Lo podemos saben todo. desconocer algo, ignorar algo, eso es evidente, pero cuando hay temas que realmente preocupan en el país, te asesoras, te empapas, lees, preguntas, investigas, averiguas, vas al territorio, estás en contacto con la gente, con las necesidades de la gente. O sea, mira, lo que está pasando hoy mismo a nivel de la cultura ya debería ser una preocupación para los políticos, para los asambleístas. Claro, no, no, y yo les he dicho, no, muchos de los actores culturales necesitamos validación por trayectoria, bueno, para que puedan tener títulos de tercer nivel todos los compañeros, no porque todos quieran ser profesores. Yo les he dicho abiertamente, muchos podemos ser sus asesores, porque estar en esa comisión donde hablas de educación, cultura, donde hablas de ciencia, tecnología, y tienes personas que a lo mucho lo que han logrado en realidad en el ámbito cultural y conocen y te lo digo porque me lo han dicho, y he dicho, "Y es que yo he sido prioste en mi parroquia. O sea, eso no puede ser parte de un historial de una persona que vaya a hablar sobre política pública en cultura. Ujú. Ahora, con esta fusión del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, ¿no? Que también se fusionará con el Instituto Nacional de Patrimonio, con el Ministerio del Deporte, no sé, me parece que me olvido algún otro ministerio. eh, Hasta el Instituto del Cine y el Audiovisual va ahora al Ministerio de Educación. Imagínate, y creo que la CNECI también va a fusionarse al Ministerio de Educación. Bueno, es una mezcolanza, una fanesca completa, pero ya una vez hecho esto, eh, ¿cómo ustedes van a exigir los espacios, a exigir los recursos, a exigir el presupuesto para el arte y la cultura? Mira, y va más allá de los presupuestos, porque incluso la ministra nos decía a nosotros en alguna exposición, pero se va a quedar, los presupuestos se van a quedar. Es que no es solo el dinero, es la política pública. Ujú. ¿Cómo se ejecuta la ley orgánica de cultura? La ley orgánica de cultura aparece después de la creación del ministerio y le está diciendo el ministerio es el ente rector de la política pública del país, ¿no? Entonces, nosotros ahora, ¿quién es el ente rector? El Ministerio de Educación. O sea, no quedaría otra. O tienen que transformar toda la ley. En noviembre se activa eso y me van a tener a mí en primera fila peleando el espacio para hablar y seguir con el tema de la reforma a la Ley Orgánica de Cultura. Y lo que nos decía un abogado, porque los abogados constitucionalistas son muy importantes en este Ujú, proceso, claro. no se puede eliminar un ministerio creado con una ley solo con un acuerdo ministerial. O sea, poderse no se puede, pero claro, lo hacen ilegalmente, pero se hace. Y eso es una irresponsabilidad muy grande, pero también es la falta de, no sé, la gente no entiende lo que significa la institucionalidad del Estado. Es que cuando Y dicen reducción del Estado, creen que el Estado va a ser más eficiente con menos funcionarios públicos sin entender de pronto la metodología o el funcionamiento del Estado. Nadie dice que de pronto haya funcionarios públicos porque también no se puede meter en el costal a todos, no se puede generalizar ni estigmatizar al funcionario público, pero claro, de pronto por algunos pagan todos. Y la reducción del Estado, menos funcionarios públicos, va a ser un Estado
que ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, cómo funcionan las instituciones públicas. Más inoperante que antes, porque de por sí ya estaba inoperante. Y ahora la gente que tanto se queja de que no consigue turnos en el registro civil y todo, tendrá que quejarse más. Porque no es que al sacar a la gente como falsamente les decían, ¿no? Como ya se fueron unos, los otros van a trabajar muy bien. No, simplemente están cargándose con más actividades, con más necesidades de la sociedad y cuando se den cuenta no van a poder cumplir. Y insisto, yo soy una hija de un empleado público, él es un jubilado y su trabajo era importante en su espacio cuando él era empleado. Y claro, cuando él se fue, alguien más se quedó en ese cargo, Ujú. porque no se puede empezar a cortar como que esto no sirve. Eso sirve y sirve mucho. Y hay que valorar también el trabajo que hacen los empleados públicos, porque de otra forma no va a funcionar el Estado. El recorte brutal de todo lo que significan las entidades del Estado, lo único que nos va a dar a nosotros como usuarios son problemas. Ujú. Mario, sí, volviendo al tema de las elecciones de la Casa de la Cultura, hay una lista que está apoyando la plataforma cultural a nivel nacional. Bueno, en varias provincias ustedes están apoyando varias listas. En el caso de Imbabura es la lista que la lidera Javier Perugachi, lo conocemos, es un reconocido artista plástico que con él hemos conversado en innumerables ocasiones. A ver, ¿qué es el cambio que propone para la Casa de la Cultura? Porque también se ha hablado mucho y solamente estoy transmitiendo lo que yo he escuchado, ¿no? Que esta Casa de la Cultura, la actual, es una casa de culturas de puertas cerradas, de poca actividad cultural. ¿Cuál es la propuesta, si es que fuese así, de Javier Perugachi? Bueno, nosotros hemos apoyado la construcción de un plan de trabajo participativo, ¿no? Incluso se hizo en una asamblea, por supuesto, con un borrador previo, donde fue alimentándose con la visión de los compañeros y las compañeras. Y pienso que es como que una necesidad en la mayor parte de las provincias, porque yo he visto los planes de trabajo y he entrevistado a varios de mis compañeros candidatos en diferentes provincias. Y lo que pasa en el Carchi, pasa en Loja, pasa en Imbabura, pasa en todas las provincias. Espacios bastante reducidos en el tema administrativo, cultural, sin tener una visión más amplia de una sociedad que se transforma, que necesita inyectarse tecnología, procesos también de autogestión. Y cuando hablamos nosotros de autogestión, y ahora todo el mundo ha hablado de autogestión, pero una cosa es hablar y otra cosa es haberlo vivido y Ujú, haberlo claro. conocido y haber tenido este engranaje con entidades tanto públicas como privadas, o en el caso mismo de Javier, con el apoyo de embajadas internacionales para sostener procesos culturales. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. Lo importante es que la persona lo sepa hacer, esté dispuesta. Mira, Mónica, yo hace 4 años fui candidata y en mi plan de trabajo hablaba del fomento a las iniciativas culturales de los compañeros a través de mesas o lo que les llamamos ruedas de negocio con empresarios para que apoyen a través del deducible del 150% del impuesto a la renta. Resulta que cuando nosotros planteamos eso, nos dijeron primero que eso no existía y que era una mentira. Ahora los mismos que nos dijeron que era una mentira, en su plan de trabajo está el apoyo y el fomento a través del 150%. Porque lo que pasa es que la ley está, nosotros la conocemos y esa es la diferencia entre lo que plataforma, perdón, en este caso, Coalición Arte Cultura plantea para Imbabura y Plataforma Cultural plantea para el país, es articular con la gente que sabe, con técnicos conocedores del tema Ujú, y sobre todo con la institucionalidad que debe entender que es parte del Sistema Nacional de Cultura. ujú. Tenemos una Casa de la Cultura de Ibarra, no de Imbabura. Es hacer Mm. presencia en los cantones y en las parroquias solo en festividades, no es hacer cultura. Nosotros necesitamos espacios donde los compañeros, gestores O culturales sea, de los y ves cantones. que se ha quedado solamente acá en la ciudad de Ibarra, en la capital de la provincia, no se ha ido estas actividades artísticas, culturales o las actividades en general de la Casa de la Cultura hacia otros cantones de la provincia.
Sí, precisamente, Mónica, eso te estaba diciendo. Lo que pasa es que hay que entender que la Casa de la Cultura no debe hacer solo eventos. Cuando yo salgo a las entrevistas, lo que me preguntan es, ¿y los martes culturales? Porque la gente piensa que la Casa de la Cultura solo tiene que hacer eventos. Los martes culturales están bien, o sea, ya hay que buscar la forma más bien de que otros artistas también participen y no los mismos y los mismos, porque estamos generando una especie de monopolio entre el que se presenta en este mes y 2 meses después vuelve a presentarse el mismo, habiendo tantos actores culturales. Pero hay que entender a la Casa de la Cultura como este brazo que articula también el conocimiento, la preparación de los actores culturales, los semilleros de arte y cultura, y para eso se necesita la vinculación con los artistas, con los gestores, y no solo en Ibarra, y no solo en vacaciones, sino en toda la provincia, porque tiene que ser eso, donde vaya el actor cultural y le pregunte, ¿sabe qué? Mire, tengo esta propuesta, ¿dónde puedo postular? No sé si ahora ya están sacando una ordenanza de fondos concursables en perdón, en el municipio de Ibarra, muy probablemente sale también en el municipio de Otavalo, y los compañeros no tienen esa vinculación y ese acompañamiento. Y eso es la Casa de la Cultura. No es solamente el ejecutor de eventos culturales, sino Ujú. el articulador con la gente, con los gestores culturales para que se haga respetar los derechos culturales de ellos y Ujú. también los de la comunidad. ¿Y qué dicen con quienes ustedes seguramente ya han conversado todo este tiempo, ¿no? A pesar de que de que estuvieron recientemente suspendidas estas elecciones, ¿qué dicen? ¿Creen en este nuevo proyecto que lo lidera, insisto, Javier Perugachi, porque está en el directorio? Eh, ¿Qué dicen estos gestores culturales? ¿Cómo miran esta posibilidad o estas propuestas? Mira, yo quiero indicarte algo muy importante en nuestro proceso de esta candidatura. No es algo en el que nos pusimos de acuerdo y ven vos, ven vos, ven vos y armamos una lista, no. Es un proceso que lo venimos levantando desde hace 1 año y medio y Mm. donde hubieron muchos precandidatos y esos precandidatos declinamos, porque yo también declinamos nuestra participación entendiendo que hay que sumarse, hay que unirse y es lo que logramos, o sea, condensar todo alrededor de la imagen y el trabajo de Javier Perugachi, que ha trabajado en el territorio, que conoce a la gente, que tiene una visión nueva, que es un joven artista, pero con una trayectoria muy amplia, no solo en el campo artístico, sino también en el campo de la gestión cultural. Él también ha trabajado en entidades públicas, entonces, como suelo decir, yo, como dice un compañero en Pichincha, conoce al monstruo desde adentro y desde afuera. Sí, porque la institucionalidad al final para nosotros es algo así, inalcanzable. Entonces, una cosa es estar adentro y otra cosa es estar afuera. Y él conoce las dos cosas. Entonces, para nosotros, cuando decidimos declinar, pues yo dije, claro, alrededor de Javier, perfecto, y la gente que me apoyaba a mí, pues dijo, vamos a apoyar a la candidatura que usted nos sugiera. Y es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces somos como 6 precandidatos que hicimos este ejercicio y que por eso nosotros nos lanzamos a la candidatura el rato que consolidamos ya un número muy amplio de personas que nos apoyan. Ahorita estamos Ujú. ya como que el retoque, llamando a un hito, a otrito, pero no es que nos lanzamos recién para buscar a la gente que nos apoye. Ujú. Entonces es O muy sea, fue diferente el una lista proceso. que se vino armando desde hace 1 año y medio, invitando, conociendo la trayectoria de cada uno de estos candidatos. Sí, incluso algunos de los que ahorita son también candidatos en otras listas, nosotros los llamamos, les invitamos a que sean parte de nuestra lista. Dijeron que van a ver si logran, como decía una compañera, si logran la primera vuelta ganar. Y yo dije, ¿quién te dijo que hay 2 vueltas? Sí, entonces hay bastante desconocimiento de los compañeros, pero bueno, es un proceso Oye, también. pero ¿cuáles son las posibilidades también, no? Porque yo recuerdo que hace 4 años y ahora que mencionaste que tú estabas de candidata, ya me acordé. Creo que conversamos también en aquel momento. Tenías muchas posibilidades, Mariuxi, Sí. pero finalmente no pasó eso. O sea, y ojo que no estoy diciendo que estoy a favor o en contra. Muchos de los candidatos incluso son amigos, conocidos, hemos conversado con ellos. em, pero
también se pensó que Mariuxi Navarrete en aquel momento iba a ganar. Yo a veces No me creo que faltó los... mucho, ¿no? Sí, sí, yo creo que a veces los cambios también son importantes, ¿no? Sí, sí. No, no, mira, no me faltó mucho, me permitió madurar también porque después de que yo ya no pasé ese proceso, pues me fui a Quito, aprendí mucho más, entendí lo que significaba articular un proceso nacional. De hecho, hasta el final yo no estaba para apoyar en ninguna candidatura como candidata, ¿no? Sin Pero embargo, en ese siempre momento había dos listas únicamente. sí, había dos listas, pero también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Veníamos en un proceso recién saliendo de la pandemia, mucha gente no fue a votar por eso, por Ujú. miedo. Otros también, hay que entender que se votaba los viernes, ¿ya? En horario de oficinas, entonces mucha gente no venía. Ahora se cambió en el reglamento y las elecciones son sábado. También en los artistas dicen, tenemos tocada. Bueno, algunos van a venir incluso vestidos con sus trajes a votar y luego irse a las tocadas, pero hay que entender también el mundo del arte, ¿no? Muchos compañeros no se sentían todavía como con esa lógica de saber qué es la Casa de la Cultura, cómo te puede servir. También dentro de la institucionalidad, yo sí puedo decir que hay bastante sesgo y había gente que me decía, no, nosotros no hemos ¿Discriminación sabido. sentiste también? Sí, decía, nosotros no hemos sabido que usted era candidata, nosotros sabíamos que solo había un candidato. Y Ujú. también había el tema de algunos compañeros que llamaron al voto nulo, al no ir, algo que yo jamás haría, ¿no? Yo siempre digo, vayan, voten, o sea, vayan, escojan, Ujú. lean, pues, vean los planes de trabajo, conversen con la gente y escojan, porque eso es ser responsable con un espacio donde somos tan poquitos. Imagínate, éramos cerca de 900 votos esa vez votantes, perdón, y fueron a votar menos de 400, ¿sí? Ahora yo soy más optimista, yo digo que van a ir 600 y los compañeros dicen, no, no van a ir. No, yo espero que no haya tanto ausentismo. Hay gente que está lejos, está en Ujú. otros Pero cantones y ese esa también es, debería ser también una de las, o sea, yo me voy a atrever a decir algo, ¿no? Esta debería ser una de las primeras preocupaciones, incluso de la Casa de la Cultura, de su dirigencia actual o de sus autoridades, directorio, promocionar, incentivar a la votación, ¿no? Porque esto finalmente se decide el próximo sábado quiénes estarán al frente de esta importante institución y si es que hay cambios o no, pero sí se debería incentivar al voto. sí, primero, la misma Casa de la Cultura debería llamar como hacen otros núcleos, ¿no? Ujú. Ven y vota, Tal ven y cual. ya. Hay provincias donde obviamente como tienen otras extensiones, entonces hay otros recintos electorales. Aquí solo hay un solo recinto, que está en Ibarra, y que ahí hay 5 mesas, en este caso van a haber cinco, la vez anterior me parece que habían dos o tres, 5 mesas y no hay nada más. Entonces, si la gente de Urcuquí, la gente de Pimampiro, de Otavalo, de Cotacachi o de Antonio Ante no vienen, pues no sufragan. Y es gracioso porque el reglamento que aprobaron los directores dice que el voto es obligatorio, pero no dice cuál es la sanción si no vienes a votar, primero. Ah, Y ok. tampoco le dan la facilidad al votante de que vote. Debería haber otros recintos, por lo menos en los cantones donde hay más votantes, qué sé yo, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante. Pero está todo aquí adentro en Ibarra y por eso es lo que yo seguiré insistiendo. El otro día hablaba con alguien, decía, no hay presupuesto, no se pueden crear extensiones de los núcleos. No, pues sí se puede, Que porque es una hay de las un, propuestas de la lista de Javier. claro, por supuesto. Imagínate, Orellana, Sucumbíos, Tienen núcleos. tienen extensiones en sus cantones alejados, igual en Morona, en Santiago, igual en Zamora Chinchipe, pero aquí en Imbabura no. Y no, o sea, si hay las listas que salen de la Casa de la Cultura, que son 4, no van a articular de ninguna forma
las extensiones. Y yo siempre insistiré, hay que trabajar en que más personas sean parte del proceso, porque hay que reconocer el trabajo de los compañeros, hay que vincularnos también a la institucionalidad y ser parte. El artículo 160 de la ley dice que nosotros somos parte de la Asamblea Provincial y que se supone debemos dar sugerencias sobre arte, cultura, Ujú. patrimonio, presupuestos. Mariuxi, una última pregunta. ¿Qué pasa si, o sea, yo sé que hay que ser optimistas, triunfalistas, etcétera, pero también está la otra posibilidad, ¿no? De que no se gane estas elecciones. ¿Qué pasa si esto llega a suceder el día sábado? ¿Van a apoyar ustedes al candidato o candidata que gane el sábado 16 de agosto? Mira, y es importante lo que tú me dices porque desde la Casa de la Cultura escucho algunos discursos que dicen, solo aparecen en las elecciones. O sea, nosotros somos actores culturales que hacemos arte, cultura, gestión cultural los 365 días del año y todo el tiempo. Siempre hemos estado presentes. Con decirte que yo, sin ser miembro de la casa, y muchas veces no me han permitido ni siquiera entrar a las asambleas, pero cuando fue la reforma a la Ley Orgánica de Cultura, sí me llegó un correo donde me decía, señora Mariuxi Navarrete, está convocada a tal sesión para que aporte de parte, ¿no?, de la Casa de Cultura, para que aporte en las reformas. Y claro que estuve ahí, por supuesto que estuve ahí, porque nosotros sí entendemos la gestión cultural y sí vivimos del arte. Lo que sí, obviamente, como tú dices, hay que ser optimistas. Pensamos que podemos lograrlo. Más gente todos los días se suma. Hoy se sumaron 3, 4 personas, 5, 6 votos todos los días, porque ellos están viendo que en realidad, a pesar de que hay 6 listas, hay dos fuerzas muy grandes, la del continuismo y la del cambio. Nosotros estamos proponiéndoles el cambio, la transformación. Cuando hay candidatos que me hablan de la democratización de la Casa de la Cultura, pero no solo espacios, dicen, ¿por qué? Porque han tenido espacios por más de 13 años que los han utilizado y que no ha sido un beneficio colectivo, sino intereses particulares. Nosotros sí hablamos de la democratización real de la Casa de la Cultura, en espacios, en presupuestos, en todo lo que significa lo que la cultura te puede dar para potenciar la creación, la producción y la distribución de bienes culturales. Entonces, claro, tendremos que seguir trabajando por el arte y la cultura, porque nuestra lucha es esta: insistir, persistir y resistir. Si nosotros no hubiésemos embanderado esta lucha así, muchos actores culturales ya hubiesen dejado ese trabajo. Y yo te voy a comentar, el otro día venía apoyando en la ordenanza de cultura desde Otavalo y me traía un conductor de allá de Otavalo, del municipio. Y me decía, pero si usted dice que no les va bien económicamente, ¿por qué siguen en el arte y la cultura? Y lo primero que se me vino fue por amor. Y él me dice, ¿qué? ¿Por amor a lo que hacen? No, le digo, por amor a ustedes, que son los que están disfrutando de arte y cultura todo el tiempo y no lo valoran. La sociedad Ujú. no lo valora. Ese sí es un tema también, ¿no? Ujú. O sea que, Y, y debe ser un trabajo también de la Casa de la Cultura. y sí, mira, y para completar esta idea, cuando yo lancé un video desde el perfil de Plataforma Cultural diciendo que no estamos de acuerdo con que nos eliminen el ministerio, me asombró la cantidad de comentarios súper toscos, groseros, insultantes, en el que decían, qué bueno que se elimine ese ministerio que no sirve para nada, qué bueno que se elimine ahí donde solo mantienen a vagos. Mira, había uno que decía, piojosos, pónganse a trabajar, ¿sí? Y yo Y por decía, toda decirlo esta menos, gente, ¿no? O sea, en cuanto a sí, insultos. sí, yo decía, esta gente seguramente no escucha música, obvio no lee un libro, eso ni Ni para qué discutirlo. decir. Sí, eso no discuto, pero no escucha música, no ve Ujú. películas, no sabe de danza, Claro. no disfruta lo que son las fiestas tradicionales en los pueblos, en las Y que nacionalidades, o son sea, tan no me bonitas. queda de otra. Ujú. Mariux, sí, se nos acabó el tiempo. Ojalá hasta el viernes, que aún pueden hacer campaña, podamos conversar con Javier Perugachi y conocer de la voz de él que está en la lista de esta, que está de candidato en esta lista, mejor dicho, las propuestas y proyectos. Te agradezco como siempre, Mariux, y te envío un abrazo fuerte.
Ya, para servirte, ya le digo a Javier que se comunique contigo. Con todo gusto. Gracias a Mariuxi Navarrete esta tarde en cabina con Mónica Vaca. Mariuxi Navarrete es presidenta de la Plataforma Nacional Cultural y con ella estamos hablando de esta fusión del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, bueno, y otros ministerios más, institutos, secretarías, pero también la Plataforma Nacional Cultural de Mariuxi Navarrete apoya la lista de Javier Perugacci, que está liderando la candidatura para este próximo sábado 16 de agosto, que se elige el próximo directorio de la Casa de la Cultura a nivel nacional, en todos los núcleos, ¿no? Vamos a estar muy atentos desde estos espacios de información. ¿Cuál será la lista ganadora de esta elección del próximo sábado 16 de agosto? Son las 17:45. Cerramos el espacio. En la noche estamos con las noticias al final del día y mañana desde las 7 horas al día con Mónica Vaca por la señal de Boku 102.3. Hasta mañana. Sabemos que empezar un negocio, hacerlo crecer y mantenerlo es duro, que a veces necesitas un empujón extra para salir adelante. Sabemos que necesitas confiar en alguien y que te dé buenas noticias. Señor Pérez, su crédito ha sido aprobado. La cooperativa Artesanos a lograr tus sueños te va a ayudar. Trabajo, servicio, movilidad, siempre ayudando a la sociedad. Vigilantes de la seguridad vial, somos la empresa pública de movilidad. Movidelno, unimos 4 provincias, 15 cantones del norte del país. Movidelno, comprometidos con la vida y la reducción de los siniestros en las vías. Movidelno, servicio garantizado, acción y revisión vehicular. Movidelno, control y regulación del transporte terrestre, empresa pública de movilidad. Movidelno, vigilantes de tu seguridad. Somos la mancomunidad de tránsito del país. ¿Imaginas un lugar donde los sueños no tienen límites? En la Unidad Educativa Internacional Pensionado Atahualpa no solo educamos, transformamos vidas. Desde los primeros pasos hasta el bachillerato, acompañamos a cada estudiante en su camino hacia la excelencia. Nuestra triple titulación nacional, internacional y Citizen High School abre las puertas al mundo. Con más de 70 docentes expertos y comprometidos con el futuro, ofrecemos oportunidades ilimitadas. Con inglés de alto nivel, un ambiente seguro, inclusivo y familiar y becas académicas y deportivas. Así aseguramos para tus hijos el acceso a más de 100 universidades en Estados Unidos y Latinoamérica. Decide hoy por un mañana sin límites. Matrículas abiertas del 4 al 15 de agosto de 2025. Unidad Educativa Internacional Pensionado Atahualpa, donde los líderes del mañana se forman hoy. Mi experiencia aquí en el Instituto Médico de Especialidades ha sido perfecta, ha sido excelente, estamos muy agradecidos por la atención. Hace más de 5 años tuve aquí a mi primer hijo y hoy volvemos nuevamente por el segundo. Realmente nos han dado la garantía para poder volver confiados, seguros de los procedimientos, de la atención del personal médico, de enfermería, de todo el equipo que forma parte de la clínica. Una familia que cuida de ti y tu familia. Cuando decides ser más, no importa el lugar en el que te encuentres, porque sabes que si te lo propones, lo vas a lograr. Por eso necesitas a tu lado a una universidad con experiencia, líder en educación en línea, que se adapte a ti y a tus habilidades, que te acompañe en todo momento desde diferentes puntos del país y del mundo. Cuando decides ser más, la UTPL te da el respaldo de más de 45,000 estudiantes que, como tú, quieren llegar más lejos. Decide ser más.